Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En este mes de la lengua materna vamos a hablar de los idiomas del estado. En nuestro estado, como ustedes saben, se habla el náhuatl en dos variantes, la de la Huasteca y la de Acasochitlán. Se habla el otomí en la variante ñañú del Valle del Mezquital y la variante ñujú de la Sierra Oriental. Se habla el tepehua y se habla el español. El día de hoy, el maestro Onésimo Francisco Procopio y una servidora vamos a hablar del náhuatl y del legado de Refugio Miranda San Román en torno al libro Mi pasión por la Huasteca. Este libro fue escrito por el maestro Refugio Miranda San Román en torno a tres grandes preocupaciones y motivaciones que él tenía. La de la Huasteca, su tierra y su pasión, la de su idioma y la de la docencia, que fue buena parte de su actividad durante toda su vida. Quisiera muy brevemente presentarles a Refugio Miranda para que sepamos quién es el autor detrás de este libro que desde su título indica el amor por el terruño. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. En esta foto vemos al maestro Refugio en la Feria del Libro de Minería en el año 2015, presentando con dos personas más la traducción del Principito de Saint-Exupéry al náhuatl de la Huasteca. Ustedes reconocen, por supuesto, a Marcelino Hernández Beatriz, que es otro apasionado de su tierra, de su lengua, con el que hemos hablado en otras ocasiones y hablaremos en el futuro. Si pueden pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos esta traducción, bueno, tenemos la portada del Principito en náhuatl. ¿Quién mejor que Refugio Miranda para traducir este libro universal? Es una traducción bonita, fluida. Creo que Refugio Miranda dejó huella a través de esta traducción, pero obviamente también permitió que una obra de la literatura universal tuviera su traducción no solo lingüística, sino también cultural al náhuatl de la Huasteca. En la que sigue vamos a apreciar otra traducción importante que hizo el maestro Refugio, que es la Carta de la Tierra. ¿Qué es la Carta de la Tierra? Es un escrito de unas 6, 7 páginas, un acuerdo internacional sobre lo que debiéramos de hacer o a qué debiéramos de prestarle atención para heredar un mundo sostenible y un mundo más justo a nuestros hijos. Es un documento amplio en el sentido de que todos los credos caben. No se trata digamos, un manifiesto político, se trata de un manifiesto filosófico pensando en el futuro de nuestra tierra. Refugio Miranda lo tradujo al náhuatl de la Huasteca. Tenemos en este mismo libro publicado por la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo una versión en náhuatl de Acasochitlán, una versión en tepehua, una en ñañú, una en ñujú, en español, por supuesto, y también en inglés, que finalmente en muchos sentidos es el idioma de los hidalguenses migrantes de sus familias, y hay casos más de uno en el otro lado o el norte, como le dicen, donde los niños aprenden una lengua originaria que puede ser el náhuatl, puede ser el ñañú, puede ser el tepehua, aprenden el inglés y ya no aprenden el español. Entonces consideramos que era otro idioma que había que incluir. Si pasamos a la que sigue. Una de las cosas que a mí me emocionan del maestro Refugio, a quien tuve el gusto de conocer, pues desde el 2015, de hecho, desde esa traducción del Principito, es que era una persona de amigos. Si ustedes ven aquí, buscamos algunas fotos, está con Mariluz Ramírez, que también es de Huejutla, gran amiga de Refugio Miranda y promotora de su trabajo de traducción del Principito. Encontramos una foto muy bonita en el muro de Leopoldo Iniesta, que lo tiene ahí porque le tiene cariño. Encontramos una foto con Pastor Medina, con quien trabajó en la radio en Huejutla. Refugio Miranda era una persona entrañable y muy querida. Si podemos pasar a la que sigue, por favor, ahora sí ya más concretamente en cuanto al libro del que vamos a conversar el maestro Onésimo y yo, les quise poner aquí
el índice para que ustedes vean que abarca mucho. Es un libro que está pensado, de hecho está pensado desde el magisterio, es decir, tiene toda una serie de textos útiles para el maestro en clases, tiene reflexiones en torno a la cultura huasteca para ser utilizadas en la docencia y tiene toda una serie específica que se llama El docente, sus papeles y su diario, que consiste en traducciones diversas de las cuales pues vamos a hablar un poquito más a fondo y al final vamos a dar lectura también porque no podemos hablar de la pasión por la huasteca y no podemos hablar del náhuatl sin escuchar el náhuatl. Entonces, si podemos pasar a la que sigue, yo les quiero dar un solo ejemplo de esta inquietud por facilitar las clases en náhuatl. El maestro Refugio practicó el magisterio mucho tiempo y quiso dar ahí una herramienta a los profesores que por supuesto que son nahuablantes, pero que finalmente han sido formados en español, con un vocabulario específico de las materias en español y tienen que buscarle y le buscan todos para poder dar clase en náhuatl. Y una de las cosas que encuentran cuando buscan es el libro Mi pasión por la huasteca. Escogí el tema este de la botánica, zoología, geografía, nada más para mostrarles la profundidad del trabajo del maestro Refugio. En esta lista tenemos algunos nombres muy comunes que existen en todas las lenguas, como por ejemplo semillas, gusanos, plantas, etcétera. Pero también tenemos otras palabras, neologismos, que se han tenido que crear para poder para poder transmitir las cosas desde la visión de la ciencia occidental, como lo acostumbramos a hacerlo en las escuelas para bien y para mal. Por ejemplo, palabras como geografía, ¿no? Si pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí la cosa se vuelve muy específica, se vuelve mucho más compleja. El maestro encontró una traducción para fanerógamas, encontró una traducción para criptógamas. Esas son clasificaciones biológicas del siglo XIX que realmente no se utilizarían en una etnobotánica náhuatl, que tristemente generalmente no enseñamos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí algunas de las plantas que corresponden a las fanerógamas y obviamente que hay toda una serie de plantas que tienen su nombre en náhuatl desde siempre y que lo tienen más antiguo que los nombres que usamos en español, como puede ser el maíz, como puede ser el nopal, como puede ser el maguey. Y hay otros que les vemos el préstamo del español porque son plantas que llegaron después, como por ejemplo la papa. Si podemos ahora sí pasarnos a las criptógamas, ahí tenemos otro tipo de plantas y tenemos ahí también su nombre en náhuatl, pero organizado ya desde esta visión de la botánica clasificatoria, que realmente pues nació en el siglo XIX. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el maestro se puso a enumerar las partes de la flor, lo cual en sí ya es meritorio. Hay palabras, estoy segura que en español no todos conocemos porque no somos expertos en botánica. Y la que sigue, por favor. Y aquí es donde ya me terminó de impresionar el maestro, con las partes de la célula, membrana, vacuola, cloroplasto. Bueno, ¿saben qué? Yo no sé lo que es más de la mitad de las palabras de esta lista. Y el maestro se tomó la molestia de buscar cómo decir todas estas cosas en náhuatl para que las clases se pudieran dar en náhuatl. Es extraordinario. Y solamente es una muestra. Como esto, tenemos muchos más contenidos en este libro y quisiera yo ahora cederle la palabra al maestro Onésimo Francisco para que él nos platique desde su punto de vista y desde lo conocedor del náhuatl que es y que yo no soy, nos platique un poquito sobre el libro Mi pasión por la huasteca. Adelante, maestro. Miak tlaskamati, tlen náhuatl tokenikani,
Nochito más Walpoyua, Kamiak Paquilistil Mechlapaloa, Juan Nikishnesh Kayotia, Tlenkichiki, Següeyi Nahuatlacatl, Tlentojuan Tikishmati, Refugio Miranda San Román. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que nos van a visualizar, nos están visualizando igual por esta gran tarea que nos dejó, este gran legado que nos dejó Refugio Miranda San Román, quien se consideraba el Nahuatlac, ¿sí? Es decir, el hombre náhuatl. Él nació en el pueblo de Ixtle, Huautla, Hidalgo, en 4 de julio de 1949. En 1986, de 1986 hasta el 2000, coordinó la Academia de la Cultura Náhuatl de la Huasteca, de la cual me siento orgulloso también de ser parte de esta Academia de la Lengua. Junto con algunos otros colegas, alguno que ya falleció igual, el maestro Cándido Valdés, y el aún vivo, nuestro gran amigo Joel Martínez, que también, junto con ellos, crearon la Academia de la Lengua en 1986. Su pasión por la Huasteca fue tanta que recorrió en esos años de 1986 por todas las zonas de todos los sectores de la Huasteca, impartiendo cursos relacionados a cómo escribir, cómo leer de manera correcta la lengua de los huastecos, que es el náhuatl. Impartieran cursos, los cuales destacaban cursos introductorios a la lingüística y a la gramática. Así lo llamaban ellos. Entonces, Refugio Miranda San Román es uno de los grandes íconos de la Huasteca, porque no solo creó la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, sino que también tuvo su inserción en radio, creando grandes programas como lo son A Tamborazo Limpio. Aquello que te despertaba al son de la banda y la tambora a las 5 de la mañana. También algunos Conozca México y sus culturas, en donde él hacía el recorrido a nivel nación, viendo cómo eran cada una de las culturas y las pasaban por radio. Danzas de las huastecas, en la cual las jóvenes, señoras, también jóvenes, ¿sí?, iban a danzar diferentes danzas de las huastecas que se presentaban todos los domingos, primero en la explanada del reloj municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, y posteriormente ya se hacía en radio, ¿no? Bueno, igual tuve el honor y el gusto de conducir los 5 programas que el maestro Refugio Miranda San Román, pues creó en la XHGO, el vocero huasteco. Ahí estuve también trabajando, coordinando esas actividades. Por eso me siento halagado, doctora, porque el día de hoy usted me ha invitado a recordar esos pasajes que he vivido y, lógico, las enseñanzas del maestro Refugio Miranda San Román. Bueno, aparte de esto, su legado va más allá, porque a nosotros, a los nahuas, nos ha dejado el alfabeto práctico para leer y escribir que se creó en 1982 en Pátzcuaro, Michoacán, en la cual les duró 3 años realizar el estudio lingüístico en 3 disciplinas grandes, como son la antropología, la lingüística y la historia. ¿Por qué la antropología? Porque la intención era conocer cómo era nuestra lengua desde sus orígenes. La historia, porque cada uno de los pueblos y cada una de las palabras, usted ya lo dijo, tiene un significado y una historicidad. Sin embargo, en donde no existían palabras con un significado en nuestra lengua, se crearon los famosos neologismos, mismos que tenían que tener un sentido descriptivo de la acción misma de la palabra. Y la lingüística, porque se tendría que escribir de manera práctica y con un sistema de escritura que le llamaron Náhuatl-Tlajcuilolpamit, sistema de escritura náhuatl. Estas son algunas de las muchas actividades que realizó nuestro gran amigo Refugio Miranda San Román, a quien el día de hoy, en este libro, Mi pasión por la Huasteca, centra grupos, solo parte
de sus trabajos, porque como él siempre lo dijo, él hizo varios ensayos, hizo varias traducciones, hizo varias tareas junto con los maestros. Y solo aquí en este libro, en este compendio de trabajos, solo es parte de la gran tarea que hizo y de gran obra que dejó Refugio Miranda San Román. Creo que el legado más grande que nos ha dejado es que era una persona humilde y que a todos les brindaba la mano. A él lo visitaban personas de diferentes universidades para traducciones, para conocer nuestra cultura y sobre todo nuestra lengua náhuatl. Es cuanto puedo comentar del maestro Refugio y estamos todavía aquí nosotros para poder continuar con este legado que él nos ha dejado. Gracias, doctora. Efectivamente, usted en lo que dice y como lo dice nos muestra lo entrañable que es el personaje de Refugio Miranda. Y en efecto, quizás como todas las personas que han dejado un legado importante, su humildad es una de sus características. A mí me parece extraordinario todo lo que ha hecho él y me queda claro que la mayor parte de su legado estuvo en su acción más que en los libros y en las traducciones. Su trabajo en la radio, que creo que duró más de 20 años, dice aquí 24 años como locutor bilingüe, eso se dice rápido, hay que hacerlo y hay que mantener el interés de las personas durante tanto tiempo y creo que le fue fácil porque la pasión se transmite, así como se transmite a través de sus palabras, maestro Onésimo, el cariño que le tiene al maestro Refugio y el recuerdo que usted tiene de haber crecido en compañía del maestro Refugio. Yo puedo añadir que el maestro Refugio me hacía sentir bien y creo que eso también es una característica que tuvo en su trato con todas las personas. Estar con él era sentirse bien. Eso es extraordinario, es extraordinario. El maestro Refugio fue etnolingüista, es decir, él se formó efectivamente en la primera generación de etnolingüistas, usted lo mencionaba, en Pátzcuaro en 1982. Esa fue una gran generación. Ahí se formaron personas de diferentes regiones indígenas del país. Yo conozco a varios egresados de esa formación del Valle del Mezquital. El maestro Refugio fue uno de los nahuas que participaron ahí y fue muy importante porque es que los lingüistas siempre éramos nosotros, los que no hablábamos de origen las lenguas. Y creo que esa mirada del otro, del que ve la lengua sin que sea su lengua materna, es valiosa. Pero es que también es muy valioso que el hablante nativo de la lengua tenga herramientas de lingüística. Cuando hablamos de alfabetos, cuando hablamos de gramática, cuando hablamos de ponernos de acuerdo, que sé que no es fácil en torno al alfabeto del náhuatl, ¿verdad? Hay ahí algunas cosas que siguen en discusión. Realmente es útil hablar entre personas que tienen una formación lingüística. Y estos etnolingüistas, que en ese momento fue un proyecto piloto, realmente contribuyeron mucho, cada uno en su región, con esta formación universitaria de primerísima calidad, y eso les permitió contribuir desde adentro de una cultura, desde adentro de la lengua. Eso me parece importante resaltar y vemos en la persona del maestro Refugio lo fructífera que fue esa idea. Hoy en día es más común que los maestros indígenas tengan estudios universitarios. Es decir, estamos también en generaciones en las que en efecto se ha posibilitado de manera más generalizada el estudio. En aquel entonces los maestros pues a veces tenían primaria, secundaria y se lanzaban. Y algunos estudiaban mientras ya ejercían el magisterio. Hoy creo que tenemos la suerte de que no todos, pero muchos han podido formarse primero y ser maestros frente a grupo después. Ayuda, ¿no? Tener esas herramientas. Yo creo, en efecto, que este libro solo es parte. Y tengo la ilusión, y casi se lo voy a dejar como tarea, maestro Onésimo,
tengo la ilusión de que encontremos más cosas del maestro Refugio, que podamos mirar. Nosotros ya estamos con Marilú un poquito en pláticas con su familia para ver qué hay que dejó en algún cajón, que no publicó, para poder quizás hacer otro libro. Pero yo creo que usted, mucho más que yo o que Marilú, pudiese revisar qué hay en otros ámbitos, qué hay de la radio, por ejemplo, las sesiones que usted coordinó, qué hay ahí que pudiéramos de alguna manera mantener vivo. ¿Cómo ve, maestro? Pues yo creo que sí hay muchas cosas, entre ellas el himno nacional mexicano en lengua náhuatl fue traducida por Refugio Miranda San Román y un equipo de colaboradores. Sin embargo, fue el que estuvo enfrente de esto. Es algo que hasta a la fecha todavía se sigue utilizando. Lo he estado revisando. Hay algunos cambios que se pudieran realizar, ¿sí? Por la cuestión de la métrica, ¿sí? Sin embargo, es una excelente obra que ha realizado Refugio. Hay algunas otras actividades que han quedado en los archivos. Él siempre nos dijo, mi computadora es computadora de ustedes, tráiganme sus discos. Sin embargo, nos dejó solamente el mensaje porque no pudimos concretar. Tenemos nosotros en el Centro de Promoción de Actividades Educativas y Culturales un video de una entrevista que le hicimos, de las últimas entrevistas, en donde él, pese a su enfermedad y haberse recuperado, estaba ansioso de regresar a radio, ansioso de hacer lo que a él le apasionaba, lo que a él le gustaba. Y como usted ya lo dijo, estar en radio no es ir a radio y regresar, sino que pararse todos los días a las 3 de la mañana, dormirse a la 1, 2 de la mañana, cuadrando sus audios, viendo sus guiones y todo eso, es una tarea muy pesada. Sin embargo, él siempre lo hizo con pasión y con mucha dedicación y siempre, nunca dijo, no puedo. Siempre estuvo presente a la hora en que él tenía que estar. Sí, así me lo imagino. Yo ya lo conocí grande y lo conocí todavía muy activo. Y efectivamente cuando ya no pudo escribir, que creo que fue una gran tristeza para él, ya no pudo escribir, ya no pudo leer, siguió paseándose por Huejutla, era una persona que no podía descansar realmente, ¿no? Platíquenos, maestro, por ejemplo, este programa de Conozca México y sus culturas. Me parece muy interesante la mirada huasteca sobre otras partes de México. ¿Qué recuerda usted de alguno de esos programas? Porque en este programa se transmitían algunas deidades, algunos rituales, algunas manifestaciones culturales de nuestros grupos indígenas. Hablo no solo del náhuatl, de los huastecos, de los tenecs, de los coras, de todos. Él se paseó por nuestro país buscando información que el domingo tenía que exponer ante su auditorio. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace el pedimento con los coras? ¿Cómo se hace los mayas, con los mayos, perdón, con los huicholes, con los tenec, todo eso, cómo se hace? Y él plasmó en este libro parte del pedimento, pero en la Huasteca, cómo se hace en la Huasteca, pero contrastaba con otras culturas, con otros grupos indígenas para poder fortalecer y difundir no tan solo lo huasteco, sino que también lo que existía más allá de nuestras fronteras. ¿Qué mejor que conocer a otros para después conocernos mejor a nosotros mismos, verdad? Para poder, así es como se dice, para poder conocernos, primeramente hay que conocer a los otros y después voltearnos a ver a nosotros. O primeramente indagar sobre cómo somos nosotros y poder contrastar con otras personas cuál es el actuar correcto de cada uno. Así es, así es. Oiga, y estas danzas de las huastecas, ¿se realizaban entonces primero en Huejutla, en algún lugar céntrico, y después pasaban la música por la radio, o cómo era? Se transmitía totalmente en vivo en aquellos años con los tropiezos de la tecnología. Bueno, entonces se iban a la explanada a realizar de reloj.
Monumental de Huejutla, ahí en esa explanada, danzar y enlazarlos directamente desde radio. Así se hacía en su momento. Posteriormente, imagínense usted nada más la multitud, el número de danzas que llegaban en ocasiones, a veces nada más bailaban una o dos piezas por danza, porque eran varias las que nos acompañaban, ¿no? Ya posteriormente, ya se agendaba para llevar un control mayor de las danzas. Es decir, 2 danzas o 3 danzas por cada hora de transmisión. Son danzas largas, completas, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, tan solo las inditas, son las que bailan en las iglesias, en las fiestas patronales, en el 12 de diciembre. Está la danza de los coyotes, la danza de los varitas, hay una infinidad de danzas que existen en la Huasteca, y no tan solo Huasteca hidalguense, porque iban la Huasteca veracruzana y se sumaban otras danzas de otros lugares a visitarnos. ¿Por qué? Por el poder y la humildad que tenía el maestro Refugio Miranda San Román. Fíjese. A tamburazo limpio, ¿qué era ese programa? A Tamborazo Limpio es un programa en el cual, al son de la música de banda de viento, ¿sí?, se alegraba a las familias. Todos en los hogares esperaban el programa de las 5 de la mañana, Tamborazo Limpio, para poder hacer las enchiladas, el señor para ir a trabajar, con esa alegría que te da la banda, que tan solo de escuchar te da ganas de bailar y de activarte, cargar energías e ir al campo y regresar nuevamente, ¿no? Y al otro día estar pendiente nuevamente de Tamborazo Limpio. Tan temprano, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se estaba a Tamborazo Limpio. Eso es devoción, transmitir a las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí, yo tenía que pararme, dígame, yo tenía que pararme a las 3 de la mañana, alistarme, salir de su casa en Atlapesco e ir a la radio y llegar en punto de las 5 para iniciar con los programas que dejó como legado el maestro Refugio. Qué bonito. Oiga, el vocero huasteco es el programa que usted me dijo que usted coordinó o transmitió. Sí, de hecho, la radio se llama El Vocero Huasteco. En esa radio que es de gobierno del estado, se transmiten estos 5 programas que el maestro Refugio dejó iniciado junto con el maestro Cándido Valdés, y que posteriormente se sumó el maestro Guillermo Canales y el maestro Mario Villegas. Y ya después de que cayó enfermo el maestro Refugio, la Secretaría de Educación Pública me asigna a esta área de radio y transmití por 2 años y medio estos programas en compañía del maestro Guillermo Canales Juárez. Sí, el maestro Guillermo Canales, yo tuve oportunidad de conocerlo también y de hecho me habló mucho del Refugio Miranda. Creo que son originarios del mismo pueblo. Y Mario Villegas, bueno, Mario Villegas es otro personaje de la Huasteca y del Náhuatl, muy activo en diversos medios, en la radio, en Facebook, etcétera. Me parece tan importante que utilicen todos los recursos a su disposición para hablar náhuatl, que se oiga hablar, que los que no lo sabemos podamos acercarnos, que la gente vea lo bonito que es y lo importante que es ser bilingüe. Me parece extraordinario y quizás sea gracias a todas las personas que estamos mencionando, gracias a Refugio Miranda, gracias a Mario Villegas, gracias a Marcelino Hernández, gracias a Guillermo Canales, a otros que usted mencionó, gracias a usted. Quizás sean todos ustedes los que estén logrando que el náhuatl se pierda menos que otras lenguas. Yo sé que también sufre un poquito de jóvenes que no lo hablan, pero en realidad en la Huasteca se mantiene bien. Sí, de hecho, dentro de estas tareas que estamos haciendo, recientemente tuve la oportunidad de
realizar el libro de protocolos, la traducción de protocolo de abanderamiento, que ya lo tiene el maestro Garay, que creo que ya usted lo revisó, junto con mis compañeros del Centro de Promoción de Actividades Educativas y Culturales. Tuve la oportunidad de ser quien tradujo también el himno al estado de Hidalgo, y posteriormente mis compañeros nos ayudaron ahí como a que hacer algunas adaptaciones y que ya lo trabajamos en la Huasteca. Igual estamos realizando cursos a maestros que han estado en servicios por años y que no dominan la lengua, y a los jóvenes que igual tienen el interés por conocerlo. En mis horas libres, después de mi trabajo o fines de semana, doy cursos de náhuatl igual, con la finalidad de estar presente ahí para que nuestras lenguas, como ya lo decía nuestros grandes poetas aztecas, no se pierdan, para que nuestras raíces perduren por siempre. Así nos corten las ramas y los troncos, pero si vive nuestra raíz, con eso nosotros seguimos en pie. Pasión por la Huasteca, pasión por el náhuatl, usted la tiene. Usted también la tiene, sin ninguna duda. Maestro Onésimo, para cerrar me gustaría que leyéramos el poema que usted seleccionó. Bueno, va a ser una parte del poema que usted seleccionó en el libro Mi pasión por la Huasteca, parte pues porque es un poquito largo. Pero si nos pudieran poner, por favor, el poema para que las personas que están con nosotros ahorita puedan ver el texto en náhuatl conforme lo lee el maestro Onésimo. Él va a leer una estrofa, yo la leeré en español, después la que sigue, y así. Por favor. Maestro, adelante. In amochtli, tlatiochihuali maelis amochtli, tlen techmachtia, tlen melawak, huankin tlahuilia tlen tzontecotini, tlen tecuesohca tlayohualtini. El libro de Guillermo Mata. Bendito sea el libro que enseña la verdad y alumbra de las mentes la triste oscuridad. Ica camatilistli no paixtlamatilistli, tlen quitlastolmaca tlamelahualistli, huan quitlaixpantilia, no pa nelmiac tlastoltlaelilistli. Con él habla la ciencia que instruye a la razón y pone de relieve la vasta creación. Quimantica ica cuatitla, caquistili huan tlenhueyeatl, inchochoma ichtacatzi, quillacchiwa secuicatl. A veces con acentos del bosque y de la mar, las auras misteriosas modulan su cantar. In tlayocoltlapextlica, quimocuitlahuiltia ica tlahtlachihualistli, en ixtlamatquetl quiyolteticlia, huan quiyolojolinia ica cuali incualnemilcayotl. Al pobre opulento preserva de inquietud, al sabio fortalece y alienta al hablar. Pues que me perdone Guillermo Mata, pero suena más bonito en náhuatl que en español, ¿eh? Sí. Maestro Onésimo, fue un gran placer platicar con usted. Le pediría yo algunas palabras de cierre de esta emisión sobre el náhuatl de la Huasteca, el libro Mi pasión por la Huasteca y el legado del Refugio Miranda San Román. Nomás hualpoyuatl techtlaquilisque nama panitonali nama tiquixtonque tlaque yaqui amatiaya que se encaguas ni hueyi tlamachtique el Refugio Miranda San Román tlen techcahuiltehque miak tlalamiquilisti huan tojuanti moneki tiyolchicahuase huasquino xcana poliwis tlen tojuanti to axca. Muy agradecidos porque el día de hoy a ustedes les hemos presentado parte de esta tarea tan importante, solamente una parte de la gran pasión por la Huasteca, del gran ícono de nuestra Huasteca, Refugio Miranda San Román, y solamente exhortarles que nosotros
que aún estamos en la Huasteca y que somos indígenas, que no bajemos la guardia, que sigamos fortaleciendo nuestra lengua, que no nos dé vergüenza hablar nuestra lengua. Al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos de conocer estas grandes deidades, estos grandes saberes que solamente existen en la oralidad de nuestra lengua náhuatl. Los invito y los exhorto a seguir estudiando, aprendiendo, comprendiendo e interpretando nuestra cosmovisión indígena desde las raíces que nos vieron crecer, que nos vieron nacer y que quizás nos ve, que es nuestra lengua náhuatl. Exhorto entonces a hablar la lengua náhuatl a todos ustedes que el día de hoy nos hicieron el gran favor de visualizarnos. Setlapaloli, Güeyi, Tlamachtiquet, Verónica Kugel. Un saludo mucho a usted, fraterno, el día de hoy. Igualmente, maestro Onésimo, muchas gracias.